Hoy vamos a sumergirnos en un sermón muy profundo, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, concretamente en los versículos del 33 al 49. El título lo dice todo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ver, ¿qué pasó de verdad en la cruz? El sermón de hoy nos lanza un desafío, ¿eh? Nos pide que no nos quedemos solo con la imagen que todos conocemos, la de la crucifixión. Nos invita a cambiar la perspectiva, a mirar más allá de lo puramente humano, para intentar entender qué veía Dios en ese momento y cuál es el significado espiritual real de todo aquello. Y para conseguirlo nos vamos a centrar en tres frases clave que Jesús dijo en la cruz. Y ojo, porque no son palabras cualquiera, tienen el poder de desvelarnos un mundo que no se ve, de presentarnos una realidad totalmente nueva. Estas tres frases que están ahí en el Evangelio de Lucas podríamos decir que son el corazón del sermón de hoy. Así que vamos a meternos de lleno en ellas, porque van a ser nuestra guía para entender qué estaba haciendo Dios en ese momento tan decisivo. Fijaos en la primera frase. Es que es sorprendente. Jesús en la cruz, y sus primeras palabras no son de condena ni una queja, nada de eso. Son de una compasión que abruma. Y lo más increíble de esta oración, como nos enseña el sermón, es que no es solo para los que estaban allí crucificándolo. No. Es una oración que nos abarca a todos, a toda la humanidad, a lo largo de la historia. Y entonces pasa algo que es fascinante. Hay un criminal arrepentido a su lado. Y Jesús no le dice: tranquilo, que ahora te bajo de la cruz. No le ofrece un rescate físico. Lo que le da es algo muchísimo más grande. Le promete un lugar para siempre, un concepto que en ese momento era totalmente revolucionario: el paraíso. Y con esta última frase llegamos, digamos, a la cima, al punto más alto de la fe. Es un acto de confianza total, de entrega absoluta. Entregar el propio ser, el espíritu, en las manos de Dios, del Padre. Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a pararnos en una sola palabra. Una palabra que a lo mejor se nos pasa, pero que de verdad lo cambia absolutamente todo. Es la forma en que Jesús se dirige a Dios. El contraste es tremendo. En otros momentos de muchísima angustia, el grito es Dios mío, que suena como si hubiera una distancia, ¿verdad? Pero aquí, en la cruz, Jesús dice Padre, y esa palabra revela una cercanía, una confianza que no se había visto nunca. Y esto es fundamental, porque el sermón nos recuerda que nadie, absolutamente nadie en el Antiguo Testamento se había atrevido a hablarle a Dios de una forma tan íntima, tan personal. Y esa es la gran idea que nos transmite el sermón, la idea de un Padre bueno. Nos hace pensar en algo. A ver, si los padres de aquí, de la tierra, con todos nuestros fallos, sabemos darles cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo nos dará cosas buenas si se las pedimos? Es que esto redefine por completo la relación que podemos tener con Dios. Vale, pero ¿cómo se vio esa realidad invisible en ese momento tan concreto? Pues mira, lo vemos en las reacciones de la gente que estaba allí. Es el mismo evento, la misma cruz, pero hay dos maneras completamente diferentes de verlo. Una es, digamos, la visión carnal y la otra, la espiritual. Tenemos a un criminal que se burla y exige una solución de este mundo. Una solución ya. Oye, sálvate a ti y sálvanos a nosotros de esto. Pero el otro escucha a Jesús y su corazón se abre a algo mucho más grande. No pide que le salven el cuerpo. Lo que pide es que se acuerden de él, de su espíritu, en un reino que va más allá de la muerte. Y como respuesta a esa fe, a esa petición tan humilde, Jesús le descubre la existencia del paraíso. Con esa promesa le está diciendo: tranquilo, lo más importante de ti, tu espíritu, no se acaba con la muerte del cuerpo. Se está abriendo la puerta a una realidad totalmente nueva. Y con esto llegamos al núcleo duro del sermón de hoy. Porque lo que parece la derrota más absoluta, ¿no?, la muerte de un hombre justo, en realidad desde la perspectiva de Dios se nos revela como una victoria de dimensiones cósmicas. Este momento es de hecho el cumplimiento de una profecía muy antigua. Lo que está pasando aquí no es solo que esté muriendo una persona. Lo que está pasando es que se está destruyendo a la propia muerte como final de todo. La diferencia de cómo lo vemos es brutal. Desde nuestro punto de vista humano, lo que vemos es una ejecución, una tragedia. Pero desde el punto de vista de Dios, lo que se está ejecutando es al último gran enemigo de la humanidad, la muerte misma. Entonces, ¿qué es la muerte según esta visión? El sermón de hoy nos explica que no es simplemente que el cuerpo deja de funcionar. La muerte tenía un poder, casi un imperio, y ese poder estaba en manos del diablo. Y lo que hace Jesús al morir es precisamente arrebatarle ese poder, para siempre. Y aquí está el momento clave.
Esa obediencia total de Jesús hasta el final es lo que desata el poder de Dios. Y las consecuencias, bueno, las consecuencias son increíbles. La muerte es derrotada, el poder del diablo se rompe y el velo del templo se rasga, lo que significa que la barrera que nos separaba de Dios desaparece para siempre. Y claro, al final todo esto nos tiene que llevar a una pregunta muy práctica y fundamental. Vale, ¿y esta victoria invisible? ¿Cómo cambia nuestra vida de todos los días, aquí y ahora? El predicador, en el sermón, comparte una experiencia personal sobre la dureza física, para ilustrar algo muy profundo. A veces nuestros corazones están así, endurecidos, como acartonados, y no dejan que entre la verdad espiritual. Pero la palabra de Dios, cuando de verdad la escuchamos, tiene el poder de ablandar ese corazón y abrirlo a esta nueva realidad. Y en la misma escena de la cruz vemos cómo pasa esto. Hay dos corazones que se abren de par en par. El del criminal que se arrepiente y el del centurión romano. Los dos, al ver y oír a Jesús, consiguen romper esa dureza que tenían y reconocen la verdad que estaba pasando delante de sus narices. Y esta es la gran enseñanza del sermón. La salvación de verdad no es la del cuerpo, que al final es algo pasajero. La verdadera salvación es la del espíritu. Esa es nuestra esencia, lo que somos de verdad, lo que dura para siempre. Y es eso, el espíritu, lo que Jesús encomendó al Padre con su último aliento. Así que el sermón nos deja con una pregunta que, si la pensamos bien, lo cambia todo. Si la muerte y el poder del diablo ya han sido vencidos, ¿qué significa eso para nosotros? Pues significa que podemos vivir sin miedo. Significa que podemos tener la confianza de llamar a Dios Padre. Que podemos caminar por la vida con una esperanza completamente nueva. Porque si la muerte ya no es el final, entonces, de verdad, todo cambia.